como una reunión un poco sui generis, como para hablar de en este proceso cómo vamos, porque lo que estábamos diciendo es que hemos manejado temas como muy densos, eh, y cada uno va como en ese proceso. Digamos que la idea del grupo sí es hacer como un grupo de estudio, pero también como acompañarnos en el proceso, o sea, como no solo llenarnos la cabeza de información y eso, sino como acompañarnos también como en el proceso. Y Como también para no, que, dime, como para que aprendemos lo que aprendemos, exacto, para que eso es lo que iba a escuchamos. decir. ¿Puedes ponerte un poquito más cerquita el micrófono, Botica? Sí, ya, Para escucharte un poco mejor. vale. Sí, y además porque esto no sea como que nos quedamos aquí charlando y pues no pasa nada. Entonces era como eso, como poder ver como la sensación que tenemos ahora. En Colombia estamos en una situación, yo no sé si es porque ya uno es viejo o no se da cuenta antes cómo era, pero yo sí siento que la situación está muy compleja, como saber también cómo movernos ahí, pues también es como importante, o cómo podemos aportar también. Entonces, pues es como eso, que sea como muy libre la charla. Y nada, eh, pues no sé, ¿quién quiere comentar algo? Bueno, ¿Quién Yo dice algo? quisiera hacer una pregunta y compartir la pregunta. dale. Que te escuchamos muy lejos, o por lo Nosotros, menos yo te escucho muy lejos. aló, aló, ahora sí, pero tengo mi carita pegada al teléfono. Ah, bueno, ahora sí, mucho mejor. Te Espérate, escuchamos. una pregunta ahí que tengo yo y es, yo para qué estoy, ah, para qué, para qué he aprendido lo que he aprendido Sí, y cómo tengo que usar lo que he aprendido hoy. Porque ajá. si estamos en un momento de cambio, puede ser un momento de crisis y en las crisis uno se da cuenta si está preparado para el cambio. No sé, es lo que yo pienso hoy. Entonces, dentro de Y lo que te, compartimos el otro día por la conversación de Annie, el niño de las estrellas, de que puede que estemos dejando de mezclar dejando de combinar la conciencia y el amor con la inteligencia y la ciencia, entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Y nosotros en nuestra vida, en lo que podemos hacer cerca y en cómo podemos influir en cercano o medianamente la gente que tenemos, cómo usamos lo que hemos aprendido o lo poco que sabemos de este tema, de una conciencia superior, de una evolución, de una trascendencia, ¿cómo lo usamos? sí. ¿Y qué has pensado tú? Lo primero es que hay una realidad que nos ha definido unas reglas de juego acá en la Tierra que hay que vivirlas, si no, no se puede abstraer de ellas. Y lo que pasa es que esas reglas sí se pueden jugar con conciencia, y con conciencia, como digo yo, con una conciencia de hacer empresas, y claro, hay que hacerla. Es una realidad material, si no, no seríamos seres materiales. Pero ¿cómo trabajo esa empresa? Ese hacer empresas si lo trabajo desde la conciencia, desde el amor o desde la inconsciencia o desde el desamor y desde no considerar a mis semejantes cuando lo que estoy haciendo. Eso es lo que he pensado últimamente, siendo bien pragmático y bien concreto y bien, no sé si de muy tercera dimensión o muy terrenal, pero digo, ¿cómo puedo aprender lo ¿Cómo? que he aprendido en 14 años de temas espirituales o de temas de evolución? Y digo, hago negocios de manera justa, que en lo posible tengan el menor impacto en lo que pasa en la Tierra y ser más consciente cada vez de reciclar, de cuidar, de hacer todas las cosas de conciencia, de considerar a mis semejantes. Así he pensado, esa es una de las respuestas. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y luego qué sigue? ¿Y luego qué necesito hacer Ujú. para poder contagiar a más personas de esa conciencia? Sabiendo lo respetuoso que hay que ser de los demás en su manera de pensar, de ser, de aprender y de vivir, pero también sabiendo que si uno tiene la información
y se le da la oportunidad de compartirla, entonces ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo cuenta? Con su ejemplo. He tenido pues como tiempos Ok. así de que ya en un empleo en donde estaba tóxicamente eh, contaminado y ya me estoy descontaminando, pero pues y ahora estoy emprendiendo mi propia empresa, bueno, ahí vamos, pero en eso estoy. Esa es la respuesta que he dado yo a esa pregunta también que me he hecho. Y podría como parafrasear un poquito lo que dices, es como, listo, todo este despertar de 14 años y todo este proceso, finalmente ya llegaría como el momento de que lo apliques a tu parte tangible, como a tus negocios. Pues sí, porque es que si yo he aprendido que soy un co-creador, entonces yo estoy en un proceso de trascendencia espiritual, pues sí, soy más humano, más considerado, más respetuoso. Pero la pregunta es, ¿soy capaz y soy creador? Y soy concretamente eh, tan poderoso y no me he dado cuenta como mi creador, que tengo un pedazo de él dentro de mí. Entonces la inquietud es yo por qué no lo he creado, ¿sí? Yo por qué no he hecho, yo por qué no he construido, yo por qué no tengo el bienestar que debería tener y la tranquilidad que debería tener si soy un co-creador y no debería estar. Entonces ahí es donde empiezan a revisar el miedo a esto, el miedo a lo otro, el miedo a aquello, el miedo a dejar de hacer. Y con los miedos vienen las faltas de voluntad, las faltas de conciencia y las indisciplinas. Entonces todo es una cadena y como lo veía yo en los aprendizajes primeros de AMI, desde la ley fundamental del amor se derivan todas las leyes. Y hay unas leyes aquí en donde la ley de la indisciplina, si uno la respeta, no funciona la ley del dinero tampoco, no funciona la ley del ahorro tampoco funciona. Así sean creaciones humanas, pero para bien o para mal es el paradigma en el que nos toca movernos de una u otra manera con conciencia, digo yo, caminando sobre las aguas, que uno por encima de esa cantidad de mar de enredos, emociones, malas vibras, si uno ya se dio cuenta, tratar de caminar por encima de eso y pues construir su vida y sus relaciones de la manera más consciente posible. Y como si uno tiene dones, pues cuando como que salen esos dones también, ¿no? Es que yo a veces tengo como esa imaginación de que, listo, yo estoy como en este proceso de algún día como que esos dones van a salir, una luz así, pero no sé si eso sea como algo muy imaginario o esas cosas realmente comiencen a suceder. Entonces también como, ¿cuándo es el momento? O sea, el momento es cuando, ¿sí? O sea, ya, listo, ya estoy en esta conciencia, ya esto que se me vuelva una realidad, ¿cuándo es cuándo? Entonces sería como eso también. No sé. Pues sí, yo siento que ese momento es cuando, a veces uno, todo el mundo habla de que el momento es cuando cuando uno lo decide, pero nuestra mente nos hace trampas, pienso yo. Esto es una opinión. Y la opinión es que uno siempre anda Sí. esperando el momento oportuno para estar preparado, pero usted no Y yo, está preparado si no empieza a hacer las cosas. y yo creo, Jotica, que también uno tiene como que, es que de eso es un programa, el programa de mañana en mi emisora se habla del éxito. Y lo que me enseñó esta coach, que fue muy chévere la conversación, decía, hay que preguntarse finalmente el resultado que uno espera cuál es. Porque uno no puede como decir, listo, mi resultado, entonces yo estoy en un proceso de evolución, de expansión de conciencia, pero sigo pegado a la Matrix en el resultado que espera la Matrix de mí. Y a veces es difícil uno decir, de pronto tu resultado o tu mayor expresión, eh, pues no sea esa, puede ser posible que sea como otra cosa. Entonces, pensaba como en esta reflexión que me hizo pensar ella. O sea, uno no puede ser como ir en contravía de uno mismo, como pegado a lo espiritual, pero también pegado como a los resultados que el sistema o como ese libreto que uno sigue espera de uno. Entonces yo pensaría en ti como que uno, o en todos, como, y qué tal que lo que mi mayor expresión o la mejor versión de mí no sea en lo que yo creo que
que estoy haciéndolo. ¿Qué pasaría ahí en ese momento, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y eso yo lo concluyo es, pues, ¿cuál es la mejor expresión, el mayor desarrollo que pueda tener? Yo creo que ni siquiera Sí, es ser famoso. Es tal vez, si yo tengo que hacer, no sé, yo le presto servicios a unas personas y yo asesoro a pequeñas y medianas empresas y les ayudo a estar con bienestar, ¿sí? Y les ayudo a desarrollar alguna cosa y a llevarles un mensaje de que, listo, sí, hagan su negocio, hágalo conscientemente, pues hágalo. Y ujú, así no aparezca en ningún periódico, así me conozcan solamente las 20 personas con las que trabajo, no más, necesito más, ya, eso es suficiente. Esa es una medida del éxito. sí, O si claro. solamente soy un pintor pues, que vende cuadros o un saxofonista que hace unos discos y hace 3 discos y ya, pues puede que ese sea el plan, porque pues no sé, desde el otro lado yo tengo un aprendizaje y no es ni malo ni bueno, simplemente es diferente. Lo que pasa es que como nosotros los humanos nos inventamos unos paradigmas de éxito que son tan raros y pues que es como un condicionamiento que ni siquiera es nuestro, es decir, uno se tendría que preguntar es de dónde nos viene esa información, cuál es el paradigma de éxito que tiene que tener para ser exitoso. Pues ese es un paradigma que se inventaron yo no sé en qué país o qué grupo de personas para saber que tenían 200 millones de personas consumiendo quién sabe cuántos productos de estos y multiplicaron, hicieron matemáticas y dijeron, pues si nos forramos en billete y ya estamos tranquilos y chao. Pero Y pues, yo creo que uno pues sí, se... y lo que pasa es que nosotros no Sí. filtramos eso y nos compramos todas esas historias y como nos compramos todas esas historias, pues por eso es que tenemos el sistema que tenemos. Pero, pero cambiar esa cantidad de personas, yo creo que cada quien tiene su proceso y cada uno allá en su libreto que tiene arriba, su archivo que tiene allá, como me acuerdo el todopoderoso, el de Jim Carrey, que tiene unos archivos de toda la vida, todo el mundo, cada quien tiene su archivo ahí arriba, tiene su historia y tiene su tarea, el punto. Sí, Y los pues ahí es archivos lo que que salían sabemos así quién todos vaya a emprender, qué disparados. vaya a emprender. Sí. Porque mira que me ponía a pensar cómo uno puede caer tan fácil en eso. Yo, por ejemplo, cuando me dijeron que hay una posibilidad de un programa de radio, y yo, ay, en serio, siempre he querido eso, tal. Listo, entonces paso número uno, no, pues pasa la propuesta, listo. Pasé la propuesta, tal. Me aceptaron la propuesta, no, no puedo creer, me aceptaron la propuesta, tan, listo. Empiezo con el primer programa, y yo no, ahí incluso con Jota que lo hablábamos, tal, primer programa, chin, chan. Bueno, no, ya salió su primer programa, no, qué delicia, tan. Y ahora, no, pues que ya tienes que mantener eso. Y ahora yo soy como, uy, ¿cuántos se conectaron? ¿Cuántos reenviaron? ¿Cuántos les gustó? ¿Cuánto? Y yo dije, no, 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 espere, no puedo caer en eso. O sea, ¿Ya esto te para estabas mí fue preguntando algo, cuántos me gusta tiene el canal o qué? sí, cuántos se suscribieron, sí, cuántos me están viendo en vivo y eso, cuánto funciona en YouTube. Yo dije, no, 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 espere porque ya me empecé a sentir, además, sí es que uno se siente más, o sea, como que diga, ay, no, hoy tuve solo no sé cuántos, no, tengo que hacer más publicidad. Entonces yo digo, esto que fue para mí una emoción, dije, por fin voy a hacer algo que yo quería hacer, pero ya lo estoy pegando a unos cosas que no, que nada que ver. Incluso alguien en el Facebook me puso, ay, te felicito, ahora eres influencer. Y yo, ¿qué? Primero que yo hace muy poco supe que era eso, un influencer. Y yo, y dije, no, 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 esto es como una iniciativa para ayudar. Pero entonces me hizo como caer en cuenta, yo no puedo caer en ese juego. Entonces miren cómo algo que yo creo que esto lo co-creé porque siempre lo tengo en mente, o sea, yo creo que es parte de mi co-creación, pero no puedo dar enredar por la matriz y el sistema. Entonces ahora como que digo, hago mi programa lo hago lo mejor posible, con todo el cariño, y al que le llegó, y el que se conectó, pero yo no puedo ponerme en un juego de Matrix, además que es un juego falso, es una cosa ilusoria, al que le llegó, le llegó. Y lo chévere es que pues hay gente que me ha escrito, por ejemplo, en el chat y eso, y es gente que no son ni conocidos. Y eso es chévere porque
Porque bueno, yo sé que pues han entrado gente conocida y hacen de cuenta que son oyentes. Entonces ha entrado Cristian, ha entrado Irita y escriben ahí, ay no, qué programa tan interesante. Entonces, digamos que ellos todos lindos ahí haciéndose pasar por oyentes, pero sí, sí, además haciéndose los que no entienden. Ay, no entendí este concepto. A No, propósito del súper Día del Amor lindo. y la Amistad, qué amistad tan linda. Sí, qué lindo. Y, pero entonces ya no son ellos, o sea, eso fue como el primero y segundo. Ya hay gente que sí lo está escribiendo realmente, gente que yo no conozco. Y entonces yo digo, no, no importa, si llego a uno, a dos, está bien, está bien. O sea, no puedo caer en el juego de tener no sé cuántos seguidores y que YouTube me empiece a pagar. Si eso se diera, maravilloso, porque me encantaría vivir de esto, pero no en esa carrera. Pues mira cómo uno no se da cuenta de lo que ya hizo. De pronto a ti te puede estar pasando, entonces, mira, yo hago esto con además que es poco a poco, ¿no? Yo hago esto con las empresas y he generado esto, ya lo vas haciendo, pero uno no se da cuenta de lo que ya hizo y se da durísimo y cree que no ha hecho nada y que no, ahí va. Yo creo que es parte de ese proceso. Yo quiero contarles como un chisme. Es que, yo no sé si ustedes vieron que yo invité a una persona y la persona se salió del grupo, en el grupo. ¿Alguien se dio cuenta? Entonces, ya que, bueno, invité a una persona que pues comencé a hablar con ella y me la recomendaron para que estuviera en el grupo. Y es un artista así súper guau. Entonces empecé a hablar con él y tal. Y un ser de otra dimensión, o sea, él ya está en otro nivel evolutivo. Así o sea, de verdad. Les voy a compartir algo de lo que él, o sea, por ejemplo, pinta con geometría sagrada y ha tenido viajes astrales y se conecta con otros seres, pero es pintor. Pero por esa misma cualidad que tiene, es una persona muy sensible. Y yo como soy yo de imprudente, como siempre, le mandé como un meme de la geometría sagrada que creo que se los había enviado a ustedes al grupo, el de las empanadas, que me pareció súper gracioso. Y se lo envié como a él, como, ay, mira, esto es la geometría sagrada. Y se puso bravísimo y se salió del grupo. Entonces yo decía, bueno, pues mi imprudencia, no lo conocía tanto como para hacerle un chiste. Yo tampoco me conocí como para saber que yo soy así de disparatada y de imprudente. Y igual voy a seguir hablando con él porque me parece que también nos puede enseñar, pero también es su misma sensibilidad. Y lo que él me ha contado es que él ya está tan allá que le cuesta mucho manejar lo de acá, incluso las relaciones sociales, incluso vender sus cuadros, o sea, vive un poquito atormentado por eso. Y es porque yo lo que percibo es que ya está como en ese nivel allá tan astral y tan esto, que le está costando conectarse como con la tierra, que también era lo que nos decían de que nos lo ha hecho muchas veces, hay que saber jugarle a la Matrix. Pues no es despegarnos, pero utilizar como el sistema también, porque finalmente estamos encarnados y vivimos acá. Pues obviamente me disculpé, quiero seguir hablando con él, ahí les iré contando, pero sí siento que es de esas personas que ya está como tan al otro lado que le está costando la realidad. Y yo creo que a nosotros, por ejemplo, me cuento con Jota y yo, que a veces nos cuesta dar el paso hacia lo más trascendental, porque tenemos como todavía muchas cosas del éxito como el éxito del deber ser. No sé qué opinan ustedes. Sí. Ahí les quería contar como esa imprudencia que tuve. No lo vuelvo a hacer. Pero igual pensé, claro que también se lo dije, mira, si tú no eres capaz si no podíamos conversar un meme, muy posiblemente no íbamos a poder tener una conversación con el YouTube, porque a veces acá las conversaciones se vuelven súper densas. Entonces, pues bueno, todo pasa por algo. Yo creo que, Pero sí, dime. no, sigue. No, dime, ya había acabado. No, pues que hace algo que se ha hablado también en el grupo, y como yo lo entiendo, siendo nosotros seres de luz, venimos a este plano
a tener aprendizajes. ¿Sí? Y el primer aprendizaje es habitar este cuerpo y lo más esencial, pues aprendemos a relacionarnos con nuestros primeros vínculos, que es padre y madre. Y a partir de allí, para bien o para mal, pues proyectamos toda nuestra personalidad en sí, viene de allí, de esa identidad que vamos formando y que se forma a través de carencia, de dolor. Hay una herida, como está en el eneagrama, ¿no? Toda personalidad viene de la herida, incluso no necesariamente tiene que ser todo una personalidad fuerte, sino a veces la herida se disfraza de amabilidad, de personalidades más suaves, pero todo por allí para ese preciso aprendizaje, ¿no? Entonces, todo sigue siendo, yo creo que escuela hasta que nos muramos. Yo digo, si yo llegase muy allá, pues yo creo que me tengo que morir. Yo creo que mientras esté acá siempre va a haber trabajo por hacer, ¿no? Entonces esto, pues no conozco a esta persona, no puedo hablar de ella, pero no sé cómo sea tu caso. Pero digo yo, es precisamente de pronto esa misma incomodidad, como lo es para todos, trae su enseñanza y su bendición, ¿no? Entonces, pues eso es como lo veo yo, ¿no? Estoy de acuerdo. Ojalá podamos compartir con él para saber su punto de vista, ¿no? Al respecto. No, pues fue mi culpa, voy a tratar. Pues digamos, digamos que yo creo que, si de acuerdo con Carlos, todo es un aprendizaje, ¿no? Pronto más bien el aprendizaje de él es aprender a conectarse con lo que tiene que vivir acá, ¿no? Entonces, tal vez está muy allá, pero pues A bajarlo. desencantarse para más bien bajar y experimentar lo que se vive acá, porque pues en realidad todos venimos de allá, ¿no? Claro. Y Y encarnó por algo, ¿no? sí, Por claro. algo encarnó. Entonces digamos que todo es un aprendizaje, pues de eso se trata, ¿no? Y digamos que las cosas que uno le molestan no es para, digamos que los problemas no son para salir corriendo de los problemas, sino más bien para eso mismo, ¿no? Para aprender de ellos y donde te incomodas porque ahí está el aprendizaje, pues no existirían los problemas, ¿no? Entonces, y también hablando pues de lo que comentaba Jorge, me parece que también pues también lo que hemos hablado todo este tiempo con todas estas reuniones, todo depende desde dónde quieras crear tu empresa, ¿no? Para dónde te diriges. Entonces, si uno no tiene claro desde dónde está creando y para dónde va, pues es complicado, ¿no? Porque pues digamos que es lo que en general la gente no sabe, ¿no? En los económicos de la gente pues, que vive automatizada en su día a día, pues lo que ignoran, ¿no? Desde dónde crean y para qué crean y sin dirección, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que crean viven es bajo los paradigmas que le dicen cómo tiene que vivir, ¿no? Pues, como ya hemos hablado sobre la matriz y todo eso, entonces todo eso es lo que uno tiene que aprender y pues lo primero es darse cuenta para qué está creando, que es emprender, o sea, emprender no es solo crear una empresa, sino que primero me tengo que aprender yo, y dice emprender. Entonces si yo no estoy encendido primero, pues digamos que lo que yo haga tampoco se enciende, ¿no? Porque pues primero me enciendo yo. Entonces si no hay digamos una toma de conciencia desde dónde estoy partiendo y hacia dónde me dirijo, pues estás haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Entonces estás trabajando sin un motivo de crecimiento, digamos, no crecimiento solo desde lo físico, sino también desde lo espiritual, ¿no? Que es lo más complicado. Entonces, a eso se refiere el éxito, ¿no? ¿Cuál es tu idea de éxito? ¿Quién te dijo que eso era éxito? ¿No? Entonces, también es parte de eso cuestionarse cuáles son mis ideas de lo que es éxito para mí, porque eso es lo que yo creo.
Entonces también, digamos que la toma de conciencia y crecimiento espiritual también principalmente se refiere a eso, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago y para qué lo hago y haciendo me dirijo y lo estoy haciendo? Entonces cuando uno ya tiene claro eso, pues ya está tomando decisiones propias, ¿no? Entonces, que generalmente no lo haces porque siempre estás tomando decisiones desde tus identificaciones, ¿no? Desde lo que debes hacer, desde lo que puedes hacer, desde lo que tienes que hacer, en fin. Entonces, eso es lo que primero hay que tener claro, desde dónde te diriges. Y segundo, pues, cuál es tu resultado, como decía Angélica, ¿no? O sea, si uno no tiene un resultado, digamos que el resultado es importante y es muy importante, pero lo más importante del resultado en lo concreto, en lo denso, o sea, qué quiero yo, hacia dónde me dirijo, es precisamente eso, que el resultado es como tu zanahoria, ¿no? Digamos, cuando tú te diriges hacia un resultado concreto y denso, lo importante como tal no es el resultado, es el camino que te va recomiendo tu crecimiento espiritual que vas tomando y que vas ganando en ese proceso hacia ese resultado, ¿no? O sea, el resultado es como la excusa, ¿no? Es bien, digamos, que es muy importante, ¿no? Y hay que darle todo el valor que hay que darle, pero lo más importante es tu crecimiento como persona. Entonces, cuando tú ya estás decidiendo de dónde empiezas a crear, tú estás cambiando de paradigmas, ya tú estás empezando por eso, ya hay un crecimiento, ¿no? Entonces, de eso se trata el crecimiento, ¿no? Y obviamente cuando tú creces como persona, eso se ve reflejado afuera, ¿no? Se ve reflejado en lo que tú estás haciendo, en tu empresa, en tu familia, en todo. Entonces, eso creo yo que es lo que más hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, Por ejemplo, hablando de esto, por ejemplo, el tema de lo que comentaba Angélica sobre digamos, el ejemplo, ¿no? O lo que comentaba sobre el proyecto de la emisora, ¿no? Esto es algo que tú estás creando y ya venía esa energía ahí como pidiendo ese sueño y, y de pronto si te enfocas mucho en el resultado, pero el tema es que todo se crea desde el nivel de conciencia, como dice Andrés. Y si te enfocas mucho en el resultado y tu nivel de conciencia, y ahí tú diste el ejemplo, de pronto empieza uno a mirar cuánta audiencia voy a tener y a cuántos voy a llegar y todo esto. Entonces ya ahí no estás trabajando desde tu centro, desde tu corazón, sino que se vuelve más ya otro tema más mental o otras emociones detrás están moviendo, o otra conciencia está ahí queriendo resultados que a la final no van a desgastar y la energía no va a ser la misma, ¿no? Y digamos, si ya después tú lo dices, lo voy a hacer con cariño, lo voy a hacer con amor, entonces ya te sueltas del resultado. Obviamente uno siempre tiene a veces una expectativa y todo, pero en lo que uno ha escuchado y en lo que también por experiencia, todo al fin y al cabo es también el nivel de presencia que uno pone en las acciones. Y si se entrega todo en cada momento se entrega desde el ser, desde el corazón, liberando un poco la expectativa, pues esto va a tener incluso unas repercusiones que uno no imagina al final. Uh-huh. Yo creo que con todo emprendimiento puede ser parecido también, ¿no? Aquí también tenemos un proyecto y a veces vienen, pues ya hay un montón de cosas por hacer, entonces también uno piensa cómo, cuándo, dónde y genera eso a veces ansiedad y mira el efecto contrario, a veces pierdes un poco la motivación o haces muchas cosas al mismo tiempo y no fluye de la misma manera que cuando ya empieza uno a vivir el día a día y dice, bueno, hoy voy a cortar el pasto, hoy voy a limpiar aquí, hoy voy a sembrar allá, entonces haciéndolo cada acción en su momento, ¿no? Viviéndolo desde el presente. Entonces, pues es algo que creo que funciona así de esa manera. Uh-huh.
Es que, Y por ejemplo, como, no lo dicen, todo tiene, o sea, todo caos, mejor dicho, siempre hay que ordenar el caos, ¿no? Entonces, el orden no es solo del orden de acomodar las cosas, sino de ordenar, de dar la orden. Entonces, siempre hay que tener un plan. Como dice la Biblia, el plan de Dios, ¿no? Entonces, si Dios planea, pues uno también tiene que planear, ¿no? Es lo que te estamos enseñando. Entonces, siempre tiene que haber un plan, ¿no? Entonces, ese plan tiene un paso a paso que hay que seguir. Entonces, si ese paso a paso que, que tú decides que tú estás diseñando para ese resultado, pues si no lo cumples tienes que ir mirando en qué paso te estás equivocando, ¿no? Porque pues Claro. si hay un orden, si hay un orden y tú ves que en tu realidad ese plan no te está llevando hacia el resultado que tú quieres, pues siempre hay algo que corregir. Entonces, digamos que si tú vas llevando ese plan paso a paso, entonces es lo que estás ordenando y es lo que tienes que ir, digamos que ese es el camino, el recorrido que hay que ir haciendo para dirigirse, ¿no? Entonces, Sí, también estoy de acuerdo, es como lograr ese juego entre mente y corazón, ¿no? Al final también, balancearlo. Tiene que haber una estructura, tiene que haber un plan también, pero demasiado de uno de no planear y esperar que las cosas se den, entonces también pues no hay una creación, no se proyecta nada. Y también demasiado, mucha rigidez en estructura y plan también no es muy lo recomendable. es que el problema es darse también cuenta que digamos que si tú tienes una idea clara de hacia dónde te diriges, el cómo no es lo más importante, ¿no? Porque a veces queremos que esto sea así como lo quieres, digamos que no tiene que ser así, ¿no? Digamos que los cómo son negociables, ¿no? O sea, digamos yo quiero una empresa, entonces, digamos, o Angie está trabajando en su programa de radio, entonces, pues, digamos que ella dice el- que es complicado ya, porque ya es mucho trabajo, ¿no? Entonces, digamos que también es parte del orden que hay que iniciar y que hay que aprender a realizar, ¿no? Entonces, los cómo, digamos, si yo me enredo mucho en los cómo y no dejo que eso fluya, también se complica la cosa, ¿no? Porque Mm, el cómo no lo controla uno, el cómo es digamos que es el resultado de la decisión que hay primero, ¿no? Como decía también Jorge, el primero uno tiene que decidir, lo primero que hay que hacer es decidir y para yo qué y creo, hacia dónde. yo, y yo creo que hay una diferencia entre el plan y el controlar. Sí, sí. O sea, sí, vamos a hacer un plan, pero intentar controlar es ahí donde uno pierde el año. O sea, no, ahí se abruma, viene ansiedad, entonces, no, o sea, yo creo que una Hay cosa es cosas que hay un plan, que claro, cuando tú diseñas un plan, ahí viene, por ejemplo, la aplicación de las, ¿cómo es que se llama? De la obra que tú, ay, se me fue el nombre, del meme que le mandaste, ¿cómo es que se llama? en De la geometría, geometría sagrada y el número áureo y todo eso, ¿no? ok, Digamos que en ese plan, cuando tú aprendes de, por ejemplo, cómo funciona la naturaleza, hay cosas en eso de paso a paso, que son, digamos que sea serie de Fibonacci, por ejemplo, hay un paso a paso que tú controlas y otro paso que tú no controlas, ¿no? Entonces así es, sí. cuando tú aprendes por eso y lo tomas de la geometría sagrada y te das cuenta de eso, pues tú ya sabes dónde controlar y dónde no. Entonces digamos que es geometría sagrada sí, aplicada a la vida. Entonces también es bueno darse cuenta de eso, ¿no? Mm, sí, y es como acá, muy acorde como con el proceso. Es que creo que el programa de mañana es como muy perfecto a lo que estamos hablando hoy acá. Es como seguir el proceso, o sea, yo no puedo esperar ser, si soy una semillita que apenas está floreciendo, porque es posible, eso no tiene que ver con la edad de las personas, pues no puedo esperar mañana ser un árbol fuerte y frondoso y dar frutos, no, pues tengo que también como respetar ese proceso.
Y algo que a mí me ha servido también es como entregarlo al proceso natural, porque uno, cuando lo he tratado de controlar, lo único que hago es desgastarme, como decía Carlos, y estresarme, pero igual lo que va a suceder, va a suceder. Entonces, sí, como estar alineada, pero también como soltarlo, Sí, o sea, no solo entender que yo soy capaz, sino que también el, toda la energía también lo hace. O sea, no soy como yo solita ahí pedaleando y transformando y co-creando, no, sino como que todo es parte de un todo, que también ese todo me ayuda como a avanzarlo y a gestionarlo también. eso, eso, por ejemplo, así también acá, digamos, es algo que vemos mucho. Prácticamente, pues, las cosas a veces se dan, muchas veces no las tenía planeadas, ¿no? Pero se han Así es. dado ya al final. Entonces, es también, también como diciendo, desde el nivel de conciencia, puedo estar equivocando también, ¿no? Y eso es como se nota, pues, cuando no fluye, cuando hay obstáculo también y todo. Y bueno, se pueden hacer reformulaciones así también desde lo mental y todo, pero es muy interesante aquí. Casi todo lo que se ha forjado mmm, ha sido, al final es soltando, y en lo personal fue así, ¿no? Cuando empecé a soltar mucho de lo que quería, tal vez lo pensaba de cierta forma y cuando ya solté esa forma de pensarlo, empezó a manifestar, ¿no? Ya en términos más generales, ¿no? Ya de, no tan concreto como en un proyecto, pero pues también la idea es también, y aquí ha pasado con los proyectos de los amigos, ha habido estructura y ha tenido que también desestructurarse, reformularse, soltar también. Y al final es ir, como dice Angélica, sintiendo que se está, es como fluyendo, ¿no? Con todo el universo. Cuando eso viene del corazón, es ahí sí, como dicen, el universo conspira, y es cierto, es algo que yo he experimentado también acá en la finca. Cuando estoy más tranquilo, viene más ayuda y más claridad también para lo que hay que hacer, y es como que fluye todo mejor. Uh -huh. No, y haber llegado como a este punto fue pura estrellada con la vida. Ah, Porque sí, es que a uno le cuesta mucho decir, uy, no, 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 es que esto tiene que ser así. O que a uno le digan, es que usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Las cosas son de esta manera. Haberse estrellado con el ego y haber caído, o sea, llegar como a este momento también, que no tendría que ser, pero como uno está tan pegado a los paradigmas, a las creencias, pues digamos que también le pasa así. sí, Pero sí, es tema de ego también, porque sí, siempre es, yo tengo la razón, esto se hace así, así debe ser, ¿no? Otra persona pues no tiene la razón y yo sí tengo la razón, y entonces ya uno se vuelve ahí como testarudo hasta que se da cuenta que pues ambos tenemos la razón, o hay muchas formas de hacer las cosas. Entonces es bueno soltar un poco esa estructura así de rigidez, ¿no? Es lo que yo me refiero, que tiene que ver con ego y tiene que ver con el nivel de conciencia, obviamente. Y también es bueno ir en esas decisiones que tú tomas o esos resultados que tú te pones, ir más allá del ego, ¿no? Porque pues generalmente los resultados que nos ponemos son los que creemos que podemos hacer, ¿no? Entonces generalmente no tienen éxito porque pues es lo que le conviene al ego, ¿no? Cuando tú te pones un ujú. resultado mucho más allá del ego, mucho más allá de los límites del yo, ¿no? De tus identificaciones de lo que puedes o no puedes, de lo que tienes o no tienes, pues ahí es donde digamos, donde el universo conspira, mejor dicho, ¿no? Porque necesitas ya, digamos que necesitas fuerzas superiores para alcanzarlo, ¿no? Porque vas más allá de lo que te programaron para hacer o no hacer, ¿no?
Entonces, cuando tú te programas, digamos, cuando tú te pones, los resultados tienen que ser, digamos, que son medibles, tienen que ser concretos, tienen que ser más allá, o sea, si tú quieres, pues, crecer, tienen que ser más allá del yo, o sea, más allá de lo que tú quieres, tú crees posible o no crees posible, y tienen que ser convergentes, o sea, que en ese resultado se vea reflejado en todas las áreas de tu vida, ¿no? No solo en lo económico ni en lo social, sino en todo, ¿no? En todo, en todas Claro. las áreas de la vida. Entonces, eso es lo importante cuando tú te pongas al frente un resultado que quieras alcanzar, ¿no? Entonces, digamos que esas son las condiciones para que haya un resultado, digamos, de crecimiento, ¿no? Porque pues muchas veces nos ponemos resultados que son los que ya sabemos que pues podemos hacer y pues ahí vamos, ¿no? Entonces, como eso es lo que puedo, entonces pues de ahí no salgo, ¿no? Pero ya cuando tú te sales de tu zona de confort y vas más allá de lo que crees y de lo que crees que puedes hacer, pues ahí ya es diferente, ¿no? Ya digamos que ahí empieza la magia. Entonces, Claro. eh, siempre ir más allá del yo, ¿no? De lo que crees que puedes, que tienes, que debes, en fin. Lo que hemos hablado aquí, Sí, que es las simplificaciones. sí, y como dice Andrés, pues cuando uno es así ya muy, muy mental o hay mucho ego, pues uno, la mente racional siempre es lineal, ¿no? Entonces hay un orden, paso uno, paso dos, paso tres. Por eso yo digo, tiene que ser así, ¿no? Uno planifica de todas formas. Va uno a cocinar, pues tiene que echar primero el agua, después esto, lo otro, tiene que haber un orden. Pero a veces hay situaciones donde si se trasciende el yo, como dice Andrés, tú simplemente tienes esa meta o ese deseo sincero de corazón y a veces ya cuando conspira, cuando el universo conspira, cuando el gran espíritu, cuando se alinean todas las fuerzas y hay coherencia, no necesariamente es así, ¿no? Como sucede, ¿no? No hay ese orden, las cosas son atemporales y las cosas se manifiestan a veces saltando esos órdenes como milagrosamente, ¿no? Y Sí. volvemos al tema, pues dependiendo de cuánto estoy en mi mente o cuánto estoy más, más sintiéndolo, ¿no? Resonando con ciertos aspectos desde el corazón. Eso es lo que Yo tengo, hablamos de la sincronicidad, ¿no? La sincronicidad no solo esperar que pase, ¿no? También hay que aprender a crear la sincronicidad. Entonces, digamos que tú, eh, cuando tú tienes ese plan y ese paso a paso, pues en ese momento estás creando sincronicidades, ¿no? Entonces, en Sí, ese momento tú estás creando casualidades, o sea, según como causalidades, en fin, o sea, ahí hay una como dialéctica que hay que resolver, o sea, si es casualidad o es causalidad, pues son las dos, ¿no? Estoy causando una casualidad que yo estoy creando, ¿no? Porque estoy decidiendo hacia dónde me dirijo y entonces cuando tú tienes una meta clara, pues las cosas empiezan a pasar, entonces te están pasando cosas o te están llegando señales hacia dónde te diriges, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con eso. y yo quería como preguntarles algo. Digamos que el nivel, no es que yo me crea que somos acá los más superiores, pero creo que sí hemos llegado como a cierto nivel de conciencia. Y además cierto nivel de conciencia también como que lo hemos podido ver en nuestras vidas. Y lo sé pues porque los conozco a cada uno de ustedes y Carlos se metió en su proyecto y lleva una vida que para la sociedad de pronto no es como, sí, como un poco sui generis, y yo sé que Andrés también es coherente con lo que está diciendo. Jotica renunció a su trabajo, está como, mi pregunta es como en este nivel de conciencia, ¿ustedes qué creen que va a pasar? O sea, ¿cómo es como el siguiente paso, además de, bueno, creo que hay uno que es muy claro, que es como comenzar a vivenciar esto, pero
como pensar, ¿ustedes qué creen que va como que va a ser el siguiente paso ya como en este nivel de conciencia de ustedes? Y ya pensándolo como un poquito listo en nosotros, pero también como en nosotros alineados como a la humanidad, como a estos procesos que suceden a nuestro alrededor, cómo lo sienten, cómo lo ven o qué opinan de eso. Bueno, No te, pero la pregunta es qué va a pasar con cada uno o a nivel social o cómo, no te entiendo. Sí, sí, como en las dos cosas, con cada uno, o sea, por ejemplo, tú Andrés, que listo, ya estamos como en este momento, la humanidad está en este momento, como las energías, la quinta dimensión, todo, como que crees cuál sería tu siguiente nivel, o cómo te visualizas tú. Y pues es la pregunta como para cada uno. Pues digamos que, o sea, lo que está pasando, digamos, o lo que sucede en este momento, digamos, a nivel social, lo que vemos todos estos días que hemos visto, las cosas que pasan en este país, digamos que es un aprendizaje fuerte y digamos que te muestran y como que te dicen, oiga, tome conciencia de qué es lo que va a hacer usted, ¿no? También para aprender digamos, aprender también es como una decisión desde dónde vas a empezar a crear tu vida, porque pues ya sabemos qué es lo que pasa con la política y con la economía, que pues nunca tienen respuesta para nada, ¿no? Entonces, pues digamos que desde ahí no se puede esperar nada. Entonces, digamos que es no sé, como un golpe de conciencia que te está diciendo y creo que noticia a todos lo que está pasando en este país y lo que pasa en el mundo es que, oiga, o despierta o se lo lleva el que lo trajo, ¿no? Eh, entonces esa toma de conciencia también nos tiene que mostrar, digamos que, que ya sabemos qué pasa con estos paradigmas, ¿no? Que pues de la política, ni de la economía, ni de la ciencia, ni de la religión podemos esperar nada, ¿no? Porque pues no van a hacer nada, ¿no? Entonces, digamos que desde dónde vas a crear entonces, cómo vas a vivir o te vas a rendir a lo que digan ellos y a seguir tu vida esclavo o empiezas a vivir de otra manera. Entonces, digamos que eso es lo que, digamos, a nivel social, lo que está mostrando esta época, de tanto conflicto y tanta vaina y digamos que tanta oscuridad, ¿no? Entonces, si o despertamos y somos luz o nos come esta oscuridad, ¿no? Entonces, digamos que lo primero es darse cuenta de eso y tomar decisiones, ¿no? Digamos que es lo primero que aprender a leer en todo lo que está pasando, no para intentar cambiar paradigmas desde el paradigma, porque pues eso es imposible, sino pues para usarlos a tu favor y empezar a vivir la vida que tú decidas desde otros paradigmas. Entonces, digamos que eso es Sí. el aprendizaje que en este momento por el que está pasando la humanidad es lo que hay que aprender, ¿no? Porque pues estamos viendo que la respuesta política y de la ciencia y en fin de todos ellos siempre es la misma, ¿no? Entonces, aprender a no esperar, sino a tomar decisiones y avanzar y crecer. Digamos que eso es lo primero que, que yo te diría que estoy viendo y que habría que hacer. Bueno, súper claro. sí. Yo Eh, siento que el mal se va a exacerbar. Como tema de compensación energética, pero también las personas que hacen el bien van a ponerse a trabajar como más enfáticamente. Yo creo que en cualquier campo, desde, no sé, desde el que hace zapatos, desde el que hace, siempre hay alguna persona que tiene y ve algo más allá de lo normal. Y yo creo que del otro lado están distribuidos esas personas que nos han llevado esa información, y que pues lo hablo por mi proceso personal, en mi caso particular, pues hacen como, ¿qué le digo yo? Hacen como la diferencia y le enseñan a uno a otra manera
o lo ayudan a despertarse. En el caso mío, a mí me ayudaron a despertarme. Así como eso, y todo el tiempo que les digo. Y pues bueno, a pesar de todo eso, a pesar de que el mal se va a exacerbar, sí va a haber gente que sigue haciendo la tarea de despertar, de conectarse con Dios, de conectarse con la ¿qué? Con la, cualquiera que llamemos pues, con el espíritu, ¿sí? Pero también hay gente que está haciendo el mal y está haciendo las cosas mal y hace las cosas torcidas y bueno, tantas noticias que vemos así. Pero yo creo que al final de cuentas, es, eso entre comillas se necesita para que nosotros aprendamos a brillar más, lo que ahorita Andrés, a brillar más, a darnos cuenta de que ya no podemos ser indiferentes, que ya no podemos dejar de ser conscientes con lo que nos comemos, con lo que consumimos, con lo que usamos, con lo que compramos, ¿sí? Yo siento eso, y en mi caso personal, yo creo que de los dos, de Andrés y de Carlos, cada uno me ha iluminado como unos chispazos de lo que veo yo en mi creación, ¿sí? Porque es una creación de unos servicios que, pues que a pesar de que uno dijera, bueno, puede ser una industria que no es como muy natural, uno sí puede hacer desde la informática o desde lo digital algo que le sirva a las personas para crear conciencia, para, para hacer negocios mejor, para hacer negocios más razonables, bueno, sí, y para hacerlo de una manera más honesta y más humana, que en últimas eso es como aproximarse a la ley divina que es trabajar con el amor. Y eso es lo que yo pienso en mi caso, ¿sí? Y pues como siendo más consciente incluso, pues Angélica me ha escuchado, me ha visto como trabajando antes, durante y después de todos estos temas y pues salirse de una coherencia de una empresa que lo que ayuda es mediante unas estrategias de temas digitales, otras cosas, u otros temas de comercio electrónico, quería ayudar a un poco de empresas a evadir impuestos, que eso es lo que hacen los abogados tributaristas, ¿sí? Eh, pues salirme de allá porque la verdad me dijo un amigo, venga, usted le va a armar una estructura de operaciones, de servicios para que un personaje que va a dar, le ayude a otros a desviar, a desviar temas de impuestos que los impuestos son los que se utilizan para lo que es lo social. Pues más allá de la corrupción que hay, usted está ayudando a que no llegue dinero, a pesar de que lo fueran a robar, pero el tema es que por lo menos sea consciente de que el flujo de los recursos o la creación de donde vienen, pues por lo menos esté limpia. No sea como el que va y ensucia el río en la mano y ni siquiera limpia el agua después en una planta de tratamiento para volverla a botar. Sí, entonces me sentí así en un momento y dije, no, ¿yo qué estoy haciendo acá? Desde ese proceso de coherencia uno empieza a decir, venga, mi creación para qué sirve, o a quién le sirve, o para qué se usa. Entonces yo estaba en una empresa en donde estaba ayudando a construir una cantidad de artefactos que me llegó esta idea. Yo aquí en lo digital estoy ayudando a estos hornos o los baños para entregarle el jabón de piedra pómez a los judíos para que se metan al baño. Y entonces mi jefe era Hitler y yo era el que hacía los vagones de, de, de los trenes ganaderos, pero no, yo como hacía los vagones de los trenes ganaderos, pues nada que ver, Ay, pues qué yo cruel solo hago los ejemplo. vagones. No, pero Angélica, es que aquí fue la confrontación de ese tamaño, ¿sí? Ay, Dios mío, claro. Y hablando con el maestro y con otro amigo que está ahí en ese proceso también, le dije, hermano, me dice, hermano, usted le está haciendo artefactos para que el man le ayude a otras empresas a evadir impuestos, lo mal que está el país, y está ayudando a esa gente a quedar menos estos para que las empresas paguen menos impuestos, y no son empresas pobres, o sea, no son empresas pequeñas, no son empresas que uno diga, son empresas que gradualmente podrían estar recibiendo un beneficio, ¿sí? Como la estructura de los impuestos graduales, que nunca la han querido poner o hasta ahora está teniendo éxito. Y es después de una lucha de los gremios de acopio, los que no son los amigos de los presidentes, que son los eh, ¿cómo se llama esto? Los eh, ay Dios mío, la ANDI, no, la ANDI son los amigos del presidente, los de acopio son los amigos de los concejales, y los Mm, del Polo Democrático, que son los que les toca pelear por las microempresas.
Pero no, este es de amigos de los de la Andy, entonces decía yo, venga, yo ayudando a la semana a hacer eso, ¿sí? O, mijito, sí, estoy haciendo lo que hacía más como los que hacían los baños de Hitler. Dije, no, esta vaina no va para ningún lado. Desde ahí empieza de pronto la conciencia y el amor, en saber que uno lo que está trabajando produce algo, pero es para hacer el bien, ¿sí me explico? Y Y pues es como sabes, el primer paso, ahí como para hacerles un resumen de la historia. no, pues buenísima. Ahí, Que Botica me hace pensar que uno se carga con esa energía. Porque yo lo pensaba, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en la consultoría, que era como, sí, desarrollo humano, pero un desarrollo humano para que la gente se reventara produciendo. Entonces era poner a esos gerentes a producir y ¿Mire? bueno, yo trataba de A ver, hacerlo lo mejor que podía y lo más ético, pero era muy difícil y creo que uno se carga con esa energía. Porque yo decía, bueno, estoy en un trabajo chévere, viajo, me pagan súper bien, pero yo creo que las épocas en las que yo fui más infeliz, o sea, como que yo vivía triste, amargada, deprimida, y aunque yo trataba en mi conciencia de decir, bueno, a pesar de que estoy en una empresa de estas y es para esto, yo trato que la gente se conecte, yo trataba de hacerlo, pero la energía que envolvía todo eso era horrible, era horrible. Y yo mal, mal, súper mal. Yo creo que hasta casi este alcohólica, casi me vuelvo porque uno salía tan estresado que después quería como tomarse un trago, como, o sea, una cosa muy heavy. Y yo veía a mis compañeros, yo tratando como de sacar la cabeza y reaccionar, yo veía a mis compañeros, y eso sí que estaban peor. O sea, sus vidas como tal de los consultores, primero unos chinos, la casa, ellos solo la casa solo con plata, entonces o sea, su vida súper descontrolada. Entonces trago, mujeres, drogas, un ambiente súper heavy, súper heavy. Y era también ese mismo estrés y esa misma energía tan horrible. Y yo hasta que dije, no, Sí, yo me salgo de esta vaina. Incluso la vida misma me sacó porque yo dije, bueno, ya me voy a salir, listo. Entonces me llamaban a otro proyecto, ¿no? Es que era harta plata. Entonces uno ahí como que trata de verlo y decía, no, en el próximo me salgo, hasta que llegó uno que me dejó pues estrellada contra el piso, ataque de pánico, tal, y dije, no, hasta aquí fue. Pero fue que la vida te me dio como la patada, tampoco es que yo tan iluminada me salí, fue que ya, así yo le pedía a Dios, Dios mío, ayúdame a sanar, pues Dios me dijo, listo, mamita, entonces me mandó una estrellada muy fuerte. Pero no sé, y creo que Jotica también, que somos amigos, yo soy amiga aquí de todos ustedes, y hablábamos y Jota, pero mal, pasado, ojera, triste, triste y vagabundo, no, 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 no. Yo creo que uno sí sabe que está en el lugar indicado porque la energía es chévere. No, eso no quiere decir que sea fácil y todo sea color de rosa, pero como que la energía es como bonita, como entusiasmo, como no sé, uno no sabe en el corazón, sino que uno a veces se hace como el bobo, digo yo. digamos que ahí también, eso es parte de darse cuenta desde dónde estás creando, ¿no? Digamos que en estas sociedades donde los paradigmas educan a la gente solo para ganar plata, no para hacer lo que le gusta, entonces digamos que la mayoría de la gente no busca, cuando pues no están, digamos, en un nivel de conciencia, no busca qué hacer para crecer, sino solamente para ganar plata, ¿no? Entonces, digamos que cuando tú solo haces lo que haces para ganar plata, te conviertes en costo, ¿no? Te conviertes solo en peso y no hay valor. Entonces, cuando no hay valor, no hay crecimiento. Entonces, y también ahí, ese es de donde, que también se le olvidó a todo el mundo, pues a la mayoría, que es la que decía Angélica, que es la ética, ¿no? Entonces, cuando no hay ética, nada sale bien. Entonces, si uno no haga lo que haga, no lo hace desde la ética, desde cumplir la palabra, desde hacer lo que, o sea, desde serse fiel a uno mismo, entonces, pues nada sale bien. Entonces, digamos que son valores que ya ni se usan, ni se nombran, ni enseñan por ningún lado, ¿no? Porque son valores que a esta sociedad no le convienen, ¿no? Ni el valor, ni la ética, ni ese tipo de cosas. Entonces,
Digamos que la gente solo piensa en cómo ganar plata y no más. Entonces, eso es claro. lo Y la complicado. gente, y la gente a mí me decía, por ejemplo, "Ay, pero si tú es, porque después obviamente tuve una crisis económica con el niño, yo sola, o sea, por eso les digo, uno tiene que comer de la buenita para hacer lo que es hoy. Y mucha gente me decía, pero ¿qué te pasó si tú estabas tan bien? O sea, como que la gente me veía pues en la cima y si supieran cómo estaba de mal por dentro, o sea, terrible, terrible. Ahorita es que estoy bien y me siento feliz y contenta y disfruto, pero y Jotica me acompañó también como en esas épocas de estar muy, muy mal. Entonces, sí, la gente dice, pero ¿cómo si tú estabas en ese trabajo y tan bien y tal? ¿Y qué pasó? Pues pasó que tenía que salvarme a mí misma. Digamos que eso, y Y eso eso fue lo que pasó. todo lo es todo, todos los días, todo el tiempo, ¿no? O sea, gente que uno cree súper exitosa y vas y les ves la vida y pues tienen una vida de mierda, ¿no? Entonces, o Así sea, ¿qué es el sí, éxito entonces? Entonces, es donde tú empiezas a cuestionar qué es el éxito, para qué hacen lo que hacen y para qué son tan destacados en lo que hacen si tienen una vida de mierda y pues digamos que se ve reflejado en todo, ¿no? En su cara, en su familia, en su salud, en fin, es más, o sea, tú dices gente que alcanzó el éxito, el super éxito y terminan suicidándose, terminan, en fin, así es. entonces, o sea, ¿qué es el éxito, no? Lo que nos vendieron como éxito, ¿qué es? Entonces ahí tú también empiezas a cuestionarse todo ese tipo de cosas, ¿no? Mm, bueno, Carlos, ¿qué quería decir? Qué eh, pena. no contestar a la pregunta que nos habías hecho. Ah, sí, 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 por favor. Sí. Eh, yo también tuve una situación parecida a propósito, trabajaba en la fiscalía en Justicia y Paz bueno, el trabajo era para apoyar a las víctimas, pero yo nunca vi a las víctimas y nunca vi que se apoyaran como mucho. Y era mucho estrés también, estadísticas, tablas, no sé, mucha publicidad, esto, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Yo trabajaba ya como desarrollador, como diseñador web, ahí en un proyecto ahí con las víctimas, pero no, era algo muy mecánico y no había ahí nada, me sentía como fuera del lugar, ahí no resonaba. Y también para todo el mundo, súper chévere el trabajo, todo. Me mandaron una vez a Estados Unidos y no, muchas experiencias, pues digo, pues sí, pero al final no, estar ahí ya al frente, no había como algo con lo que yo resonara, como que me llenaran, sí. Entonces ya ahí decidí renunciar. Uh-huh. Ya aquí después, ya, la historia es larguísima y ya en lo que estamos viviendo ahora es que llegamos acá, pues llegué yo y a estas tierras y también llegaron otros amigos también en diferentes circunstancias, nada estaba planeado y como ya había comentado yo antes, pues lo que nos ha unido así como comunidad es el tema de las medicinas ancestrales. Y las cosas se han dado para que poco a poco, digamos así, entre familias empecemos a tener ya tierra, fincas, hay una comunidad donde viven como 30 personas en 10 hectáreas y tenemos como, está, digamos, como una comunidad externa, como unas 5 o 6 familias con sus fincas. Pues no, esto no se programó, ni se planeó, ni pero sí nos sentimos pues como una familia y pues es el grupo como de apoyo. Y, y todos pues más o menos resonamos con el tema, pues es lo que hemos venido en este camino aprendiendo con la medicina, especialmente con el viaje. Ha sido un trabajo espiritual y lo que uno ve es que pues cada vez pues lo va llevando más adentro. También tiene sus trampas, también a veces entra el ego espiritual, a veces piensa uno que porque yo tomo más o porque el otro no toma o cosas así. Pero en general se ha hecho como un buen trabajo que ha abierto así corazones y nos permite
digamos, ya ser más vulnerables y hemos caído menos en el tema así de los juicios y digamos, es más la aceptación y disfrutar, ¿no? Disfrutar y esos momentos de amistad y de familia. Bueno, y eso es algo que cada vez, digamos, como digo, lo va llevando uno más hacia adentro. Entonces también viene ya el tema con las parejas y ya, por ejemplo, ahora que estuve solo, pues, cómo estoy yo con yo. ¿Y para qué hacemos eso? Entonces, pues yo decía, al principio llega uno con la idea como de cambiar el mundo, ¿sí? De uno todo lo que pasa y uno quiere aportar y todo. Y pues obviamente con buenas intenciones, pero a veces uno se llena de rabia también con lo que pasa o se llena de miedo. Entonces, digamos, desde ahí pues no se puede aportar mucho. Es como al final, pues también por el proceso y el trabajo, pues me di cuenta, digo, bueno, estos son como salones de clase y el mundo siempre va a ser el mundo y va a tener sus polaridades y su dualidad y en estos salones de clase hay gente que tiene que vivir, digamos, situaciones de guerra o tenemos que vivir de pronto situaciones de COVID o situaciones. Y ya, digamos, a medida que hay trabajo de conciencia, digamos, la vida nos va poniendo en otros planos. Y aquí, pues entonces dijimos, bueno, vamos fue como un sentir, ¿no? de conectar más con la tierra y uno empieza a trabajar con las manos, ¿no? A ensuciarse y esto. Y a veces también uno dice, pucha, ¿yo qué estoy haciendo acá? Podría estar yo, no sé, pues trabajando o viajando o trabajando en una empresa otra vez. Sí, pero después se da uno cuenta que en estas pequeñas cositas y con lo que se ha ido formando entre comunidad, que viene de verdad de un sitio más sincero. Entonces se van creando estos espacios donde la gente puede venir y convivir y puede experimentar ser vulnerable y sentirse seguro y hay como una, a ver cómo se dice, como se sostiene un espacio, ¿no? de contención. Y vuelvo al tema, pues esto nada estaba planeado y más o menos la vida como que va organizándolo también. Sí ha habido un deseo y ha habido, primero el del deseo como de ayudar hacia afuera y con a veces desde una posición de rabia o de desánimo, bueno. Pero las cosas van como llevando, como digo, todo hacia adentro y entonces esa situación del mundo, pues llega uno a aceptarla también, ¿no? Aceptarla y no aportarle, digamos, con esa energía. A veces se siente que cuando uno se desanima, pues como que se pierde la esperanza y pues todo se vuelve más sombrío. Pero cuando mira uno aquí alrededor, pues yo creo que eso se trata de crear estos espacios y de crear nuevos paradigmas. Y también es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablando ya de estos temas y hablamos de estos temas ya como es como más normal hablarlos, hablar de la sexualidad sagrada, hablar de esto. Claro. Entonces yo digo, vuelve al tema, ¿no? Estamos fijando como con lo de la emisora, ¿no? Viendo a ver cuánta gente está aprendiendo de nosotros o algo. No, hay que tener mucha humildad también, ¿no? Y a veces solamente uno es un instrumento y ni se da uno cuenta cuántas personas pueden impactarse o digamos, o resonar o de pronto sentir un llamado de pronto por lo que uno comparte o no sé, uno ni sabe a veces, ¿no? De esto. Y con lo de la cuarentena, lo de el COVID y todo, pues fue como reafirmar más, digamos, bueno, pues
aquí estamos es bien, ¿no? Entonces, pues sigamos acá, porque a veces hay dudas, ¿sí? Y en todos nosotros también, como humanos, a veces uno duda, a veces también hay, no ha sido un camino fácil tampoco, ha habido, digamos, eso, ganas de dejar este estilo de vida. Nadie nos lo obligó a tener, ¿no? Pero a veces uno dice, no, ¿qué estoy haciendo? O con la esposa, ¿no? Unas peleas a veces llegan y uno dice, no, pues yo ya estoy en este camino, ¿cómo es posible? Pero pasa, ¿no? Sigue pasando. Precisamente porque hay cosas que no se han mirado y vienen para seguir uno trabajando y por eso vuelve uno un tema de la humildad y de llegar a esa aceptación de todo lo que pasa. Entonces, eso es, ¿no? Con lo de la pandemia y es algo que también ha pasado así que lo compartimos nosotros, es como reafirmar más que pues tiene mucho más valor en estos tiempos sembrar comida, es algo, y es más, estamos como, o en lo personal, me ha vuelto a lo femenino, ¿no? Como a despertar una sensibilidad y tiene que ver como también con el autocuidado y todo. Y es algo que antes decía, no, pero pues eso, para eso están los campesinos, pero cuando otra vez, si empieza uno a ponerle conciencia, es también una terapia, ¿no? Y requiere amor, no requiere regar una planta, cuidado, y a veces no lo hace uno, pero bueno, esa es otra terapia en la que estamos acá. Y entonces, así ya para cerrar, es como desde con pequeñas cosas y con humildad y con a veces uno cree que no es mucho, pero digamos ya sintiendo ese llamado y esa resonancia, pues de pronto sí se aporta, ¿no? Con un granito de arena. Pero no, otra vez como el ejemplo de la emisora, pues no quiere uno mirar si sí o si no, sino simplemente disfrutarlo y soltarlo, ¿no? Sí. Y además yo me imagino que hace unos años tú no existía nada de eso que tienes hoy. O sea, rico también no poder agradecer esto que ha pasado. O sea, hace unos años no existía este proyecto, no existía esa vida que tienes. Y uno como que, como dar gracias por eso también. Ah, no, claro. Siempre mucho ¿Sí? agradecido. Sí. Y era lo que yo también pensaba, perdón, Sí. es lo que yo No. también pensaba con la emisora. ¿No? O sea, hace un mes no existía ni la idea, apenas la tenía en mi cabeza y ahora ya estoy estresada. No, 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 no. O sea, no me voy a dejar atrapar por eso. Me voy a No, disfrutar esto. O sea, hace un mes no existía esta idea. me pasó aquí en la cuarentena solo, pues como ya estábamos en un proceso de construcción, ya habían venido 2 voluntarios aquí a trabajar, les tocó irse. Y también el tema, ¿no? De estar solo, así, y entonces empecé como a pensar otra vez mucho y a pensar, no, ¿para dónde voy con el proyecto, no? Esta vaina como que está enredada así, muchas cosas, o sea, me empecé a sentir como sobrecargado. Y empecé en esa observación a darme cuenta que el proyecto no iba a ningún lado sin la relación mía de pareja, si la relación no estaba bien, porque esto es como el hijo de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, no, si la relación no está bien, pues por ahí era el problema. Yo pues al principio pensé que era el exceso de trabajo, o la sobrecarga, pero ya después me di cuenta que la pasión y la motivación se estaba perdiendo en el proyecto y eso tenía que ver con mi relación de pareja. Y entonces mucho aquí solo fue trabajo de relación de pareja, entonces tocó también mirar. Al principio pues uno dice, no, pues ella, bueno, y al final en ese momento también yo no estaba agradeciendo dónde estaba, ni estaba sintiendo nada de lo que era acá. Entonces estaba metido, era mi problema de la sobrecarga y esto. Y empecé a sentirme incluso aburrido aquí, ¿no? Ya, ahora qué estoy haciendo yo aquí, ¿no? Me toca buscar pues ya, ya como que uno dice, ahora para dónde, porque ya uno da muchas vueltas. Entonces, no, la otra vez es a mirar para adentro, ¿sí?
Y al fin y al cabo esto es algo que siempre lo había querido, lo habíamos querido también. Y, pero llegan esos momentos, ¿no? De no ver las bendiciones, no agradecer, porque se mete uno otra vez, o llegan esas cosas a mostrarle, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no le funciona? Pues hay que mirar dónde está la situación. Y siempre te lleva para adentro, ¿no? Mirar cómo está uno con uno y después cómo está en pareja, ¿no? Cómo me estoy yo relacionando conmigo. Y como digo, pues habían cosas que se habían dejado de hacer y eso pasa en todas las relaciones, entonces se enfrían ciertas cosas o se vuelve uno a veces el mejor amigo de la pareja, o bueno, ya ese es el tema ya de las parejas, para el otro. No, y además en sexualidad sagrada es la capacidad de creación de la sexualidad, entonces Claro. eso no hay que dejarlo. No, y es que es interesante. A mí me llamó mucho el tema, el tema de esta reunión, porque hay sincronía, ¿no? Yo estaba así como lejos del internet y estos días, pero he tratado de mirar a veces así el grupo y vi que el tema era de la sexualidad sagrada y yo, wow, ese tema, a partir de lo que me pasó acá, empezó a llegar información y yo dije, esto es muy importante para el trabajo con mi esposa. Y se lo comenté a ella le encantó, fascinada, entonces por ahí estuvimos hablando. Y después voy y hablo con otros amigos y también, y tanto así que, o sea, como digo, esto no es un plan que digo, bueno, este mes vamos a trabajar la sexualidad sagrada, sino es algo que ha empezado a llegar. Y hace 15 días pensaba conectarme a la clase y me invitaron, tengo aquí unos vecinos que son una pareja también de Bogotá que estamos en el mismo rollo. Entonces, no, que pues para subir, de hecho ni me invitaron, yo llamé a ver que estaban y fui pues sí fui porque venían otros amigos. Al final nos reunimos 4 parejas, aunque faltaba mi esposa, pero era como si hubiera estado ahí. Y empezamos a hablar del tema de la sexualidad sagrada y hablamos de cómo estábamos como parejas, ¿no? Entonces nos hemos abierto a no juzgar y a no sentirnos mal y ya tenemos ese nivel de poder abrirnos y decir esto me está pasando con mi pareja. Y aportar desde, no dando consejos, sino digamos desde lo que uno le está pasando. Entonces ya uno dice, ah, mira, a él también le pasa, a ella también le pasa, o sea, estamos en las mismas y de pronto alguien hizo algo que le funcionó, de pronto pues diciendo desde mi experiencia, yo esto lo apliqué o lo hemos aplicado, ¿sí? Pero nunca es diciendo, no, pero mira, tú tienes que hacer esto, ¿no? No es así de ese tema. Otra vez así es pero entonces no, y después entonces esa sincronía, ¿no? No tuve la oportunidad de estar en la clase, por estuvimos hablando de sexualidad sagrada. Perfecto, perfecto. Sí, y después empecé a pensar yo, ay, qué chévere el grupo, pues, pero también empecé a ver, pero ya es mucha información. Entonces, cuando pum, posteas ahí el tema, no, que vamos a hablar de la experiencia, y yo, wow, esto es lo que yo estaba pensando. Entonces, muy bien el tema así de la O sea que vamos bien, vamos alineados. Sí, porque ha sido mucha información y temas que son a veces muy densos, muy densos. Yo Sí, quería decir algo respecto a lo que tú contabas. Yo quiero confesarles que cuando llegó la pandemia, yo me sentía así como súper feliz. Uno, porque digamos que las predicciones, no sé, las profecías como que se están cumpliendo de este trabajo de ver estos maestros que dicen que el cambio, que la tierra ascendió, que la tierra tiene que limpiarse. Y dije, no, genial, eso es como una respuesta de que esto es real. Y la otra que les quiero confesar es como ya nadie volvió a salir y todo el mundo estaba encerrado y no podían viajar ni ir a cine, entonces yo dije, ay, todos están bienvenidos a mi mundo. Entonces, como que yo diga así toda maleola, ahora todos viven lo que yo vivo. Pues porque por un lado, digamos que también ha sido pues porque el niño también no me deja salir mucho, digamos que no puedo salir tanto, también el tema económico, entonces como que en esta pandemia, ay, ahora todos viven en mi mundo. Y pero también, bueno, eso fue como lo jocoso, que se los confieso que sí, lo hice un poco malvado, pero también fue una cosa súper chévere decir, la vida me preparó para esto. O sea, todo esto que sufrí, todos estos años de depresión, de confrontación, de haber dejado mi trabajo, que el niño, que la crianza, que terapia psicológica, que mis cursos,
como que con esta pandemia dije, wow, todo esto era para esto, qué cosa tan impresionante. Y para ayudar. Entonces, todos esos que tenían la super vida, yo a veces decía, este es mejor que yo, este hace que se caiga, no mentiras. Pero era como de todo este que vivía lo que yo a veces decía, bueno, ¿y yo por qué acá? Ahora sé que necesita como la manito que yo, de ya lo que yo pasé. Y lo hago con humildad, o sea, no es que lo decir así de, no, lo hago con humildad. Yo digo, sí, voy a trabajar en mi mundo, en lo que yo pueda construir de mi mundo, porque es que el mundo que está afuera está muy mal. Entonces voy a tratar de construir el mío y si puedo ayudar con esto que hago, igual yo estoy haciendo ahorita terapia también, tengo mis pacientes, y si puedo ayudar, pues gracias a Dios que puedo ayudar y ya, porque no, yo creo que más allá es tratar de controlar y tratar de hacer cosas donde uno va a terminar chamuscado, porque hay gente incluso que no quiere que nadie la ayude. O sea, eso es una cosa que uno como que no tiene que meterse en eso. Entonces, ya como entender eso. Digamos que estas cosas que les estoy contando hasta ahorita las estoy, hace muy poco, pocos meses las estoy produciendo, pero sí le encontré mucho sentido y dije, wow, la vida me preparó para este momento. Además, yo siempre he sido súper fan del apocalipsis. Entonces yo de Walking Dead, todos los temas apocalípticos me encantan. Siempre he tenido una conexión con eso. Entonces yo le decía a amigos, no, yo me siento en mi sala, o sea, yo estoy en todo lo que yo me preparé, como la película, me preparé para este momento, o sea, como que todo está pasando esto ha sido como una cosa chévere para mí. Pero también me ha cuestionado, porque yo les hacía esa pregunta, es como, bueno, esto ya está pasando, o sea, esto ya está como moviéndose un poquito. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Yo digo que vienen cosas muy difíciles, o sea, esto apenas fue como un inicio y vienen más. Hay que seguir ahí como en esa sintonía. Además, porque si la idea de la Tierra es limpiarse y generar conciencia, como nos decía Andrés, o sea, que si no nos despertamos, digamos que nosotros ya estamos despertando y muchas las personas de nuestro grupo y otras que conocemos, pues mucha gente todavía está dormida. Entonces, ¿qué más va a pasar para que esta humanidad despierte? O sea, cosas aún más complicadas. Eh, Y y otra cosa que, dime. no, de que dentro de estas cosas, pues incluso con la pandemia a veces uno también llega el momento y dice, wow, esto ya no puedo ir al pueblo, ya no podían ver aquí extranjeros porque les mandaban la policía, esto era una persecución, los metían presos, eso era una cosa así No, loquísima. Entonces, dice uno, pues trata uno también de preocuparse un poquito, pero al final volviendo pues a lo que uno pues, ya ha observado en el trabajo así, de conciencia, entonces esto tiene que pasar, ¿no? Y volviéndolo como lo entiendo, esos son escenarios precisamente como un tamiz, para tamizar, y las personas que tienen que vivir esas experiencias, pues tienen que pasar por esas experiencias, ¿no? Hasta que se den cuenta y digan, necesito ayuda o quiero salir o cambiar lo que es con lo que está resonando, ¿no? Por su nivel de conciencia. Y fue parecido a lo que cuentas tú, Angélica, la sensación de que todo el trabajo en realidad era también una preparación para este momento, porque claro. compartido todos, cuando hemos hablado aquí con los amigos, a todos les fue muy bien en esta cuarentena. O sea, trabajaron más, organizaron más. Incluso mi cuñado tuvo como 10 voluntarios extranjeros cuando no habían ya. O sea, todo eso fue bendiciones. Y otros amigos alcanzaron a salir de negocios en diciembre, en noviembre, negocios que los hubieran mantenido, hubiera sido muy terrible. Entonces, todo fluyó para todos, incluso el hijo de un niño que nació hijo de un amigo, iba a nacer ya en la cuarentena y se adelantó unas 3 semanas. Wow. Y lo iban a tener ahí en la finca, entonces vinieron parteras, alcanzaron a venir
de Bogotá, y nació el niño súper bien, y las parteras cuando se iban a devolver no pudieron viajar porque ya estaba todo cerrado. Entonces todo ha fluido para todos de una manera Pero, maravillosa. Charlie, casi que el niño se llama COVID, David. Menos mal que no, porque hubiera nacido en plena cuarentena COVID, David. Entonces ya No, después, no faltará el que le hayan puesto así, ¿no? pues todo, digamos, bueno, mi esposa tenía que pasar allá donde estaba y ha sido perfecto y ha sido muy bueno para ella también. Y Entonces, mira, Charlie, y mira lo de tu esposa, o sea, que tu esposa estuviera allá, imagino que sí, ya ha pasado como la cuarentena allá, ¿no? y ya para Pues 7 meses. Iba solo 3 meses y le tocó 7. eso es sincrónico también. Mira todo Claro, lo que has podido hacer tú, imagino que también ella, era sí, sí, sincrónico también. claro, eso fue bueno haber estado así para empezar a profundizar más en otras cosas que no se han mirado. Entonces sí ha sido como una preparación para estos tiempos y también ayer, esos días pensaba, claro, esto va a haber otra oleada también, esto ya Sí. cada vez va a ser más seguido y pues nos reafirma pues pues que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir con esa tranquilidad, esa confianza pues es un trabajo de, espiritual ya a nivel cósmico, pues son cosas que... Y hay como tres cosas que yo he escuchado como de los guías. Ven, ahora como un ratito. Hay tres cosas que he escuchado de los guías de la gente que está muriendo o que está como en estos libros. ¿No? Ya bueno, ya bueno, sí. Bueno, ya bueno. Es que necesito todo el internet porque voy a ver un video. Bueno, dame 5 minutos. Bueno, entonces, de las tres cosas que yo he escuchado es de las personas que están como muriendo, porque es que, o sea, aquí en Colombia el panorama es atroz, o sea, como que uno dice, "Ah, por más espiritual y lo que sea, como que uno no alcanza, ¿sí? O sea, ya es demasiado crítico. Pero entonces digamos que los guías dicen que hay como tres opciones para las muertes. Entonces, uno, por violencia, por COVID, lo que sea. Uno, como la tierra se está limpiando y como que nosotros somos como celulitas de la tierra, ¿sí? Como que la tierra es el gran organismo. Y si la tierra se está limpiando, pues se está como limpiando también de esas energías que es como esas personas que no. La otra es que hay muchas personas muchas almas que ya pactaron eso desde antes, que están dando su vida para que para que las personas reaccionen. Entonces, sí, entonces para que los de su alrededor, los de su comunidad o al que toque reacción, son como almas que se sacrifican con su muerte para que los demás se movilicen. Y la otra que dicen los guías es que son almas que necesitan, como la Tierra va a subir a quinta dimensión, son almas que con los elementos o herramientas que tienen de su vida actual no alcanzan a trascender, entonces mueren ya para reencarnar rápido y poder como subirse a esa nueva, o sea, para alcanzar a estar en la nueva humanidad de alguna forma, ¿sí? Entonces son como las tres opciones. Entonces cada vez que yo escucho pues una cosa que le pasó a alguien que está sufriendo mucho, que le mataron o que se murió, yo digo, yo no pienso ya como en la persona, sino pienso es como en el espíritu. Digo, no, eso es para su bien, o sea, eso es, sí, como que ya, como dicen por ahí las abuelas, ya no rece por el cuerpo, sino por el alma, o sea, ya como que uno no piensa en el avatar, en la vida, sino como ya en la trascendencia. Entonces yo a veces no sé si lo hago como un consuelo para tanta barbaridad que pasa en este país, tanta muerte y en otros países y todo, pero sí es como, es un plan como para que trasciendan, para que se den cuenta, como que no es en vano, como que no es en vano, pues esa muerte, ¿no? Eso quería decir. Hay yo tengo una amiga que es de una comunidad indígena en el Amazonas y entonces los amigos, dos de aquí amigos, fueron a visitar su comunidad justo antes de la pandemia y entonces ellos están bien metidos en la selva y, y,
y entonces uno de los abuelos allá, pues lo que vieron ellos, pues la idea es que ya tenemos una relación con esta amiga y ellos nos han mandado mambe y digamos, pues ha habido, ellos están viviendo aquí en la comunidad, pero también la idea de apoyar y ayudar en lo que se pueda esta comunidad allá en la selva, en lo que necesitaran, ¿no? Entonces este viaje se hizo también con ese propósito, como ya estrechar lazos. Y cuando los amigos llegaron allá, obviamente pues ya el tema así espiritual solamente lo manejan los abuelos. Y, y se ha perdido mucho de la tradición, como pasa en otras culturas. Entonces mis amigos también pues con mucho pesar y pues, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. Entonces le preguntaban al abuelo, abuelo, ¿qué podemos hacer? O digamos, para que esto no suceda. Y entonces él dijo, no, esto ya estaba en los mitos, ya esto ya estaba en los mitos de nosotros, en nuestros cantos, en nuestras historias, ya estaba escrito. Que cuando los abuelos se murieran, se iba a acabar el mundo, ¿sí? ¡Ay, qué genial! Entonces, pero ¿cómo? Pero hay algo que, no, yo me voy a morir. Y pues para él muy normal, muy natural, yo, sí, bueno, ya. O sea, son como procesos ya cósmicos que se tienen que dar Wow. y pues sí, uno quiere que sean inevitables y uno no sabe, ¿no? Entonces ahora, digamos, ya no mambean, pero digamos acá sí se está mambeando, entonces con ese sentido espiritual. Entonces son cosas que se mueven ya a nivel macro, que uno las juzga también, ¿no? De buena manera uno quiere ayudar y quiere que no sea así, pero como lo que hablábamos, son también como los procesos que hay en esta dimensión y que tiene que ver con el desarrollo de Me la encanta. conciencia también y con los cambios. Sí. Yo quiero, Digamos que era... dijiste, uy, no, Acá. ¿Cómo? genial esa historia. Cotica, digo algo y ya te doy la palabra, ¿sí? O Andrés, no sé cuál de los dos está hablando. Es que quería Andrés, contarles que Andrés. me hiciste pensar en algo. Yo estuve haciendo un trabajo con los indígenas. Andresito, bueno, ya te doy la palabra. Yo estuve haciendo un trabajo con los indígenas del Cauca en consultoría, porque yo antes era solo consultoría, ellos me contrataron, no sé qué, y me invitaron es como como el nacimiento del sol, el equinoccio de verano, bueno, no sé, Solsticio. perdóname la ignorancia, el Solsticio. solsticio, sí, Solsticio de verano. perdóname entonces tú llegas allá como una montaña sagrada, y son como las 3:30 de la mañana y comienzas a tomar esa chicha que pasa por la boca de todo el mundo, pero y bueno, uno allá toma porque pues está en la reunión y toma esa chicha y comienza uno a bailar y la fogata, esperando, pues ya uno entraba en gastos, toma su chicha. Y allá, y la idea era que amaneciera pues el sol, recibir el sol con las banderas, o sea, como la preparación, y después le dan a uno un desayuno, y estábamos como en una ceremonia, y el sol el sol, pues obviamente sí amaneció, pero el sol no salió. Y eso fue una cosa, o sea, todos los taitas y todos los líderes ahí, súper, pues súper preocupados que el sol no nació, entonces que qué interpretación. El caso es que ellos hicieron como una reunión y pues los que estábamos ahí asistiendo, pues después nos dieron desayuno. Y a partir fue como de ese año, no me acuerdo el año exactamente, empezó este tema con los indígenas de arrasarlos, acabarlos. O sea, yo ahorita que hago conciencia, ahorita me hiciste pensar en eso, el tema de los indígenas que pues al día de hoy pues los siguen matando, los líderes los siguen masacrando. Y ellos decían que hubiera sido muy grave que el sol no naciera. Incluso fue ese mismo año, como unos meses después, esto que pasó de los soldados que se enfrentaron allá y los soldados también mataron indígenas. O sea, un tema que hubo allá y que la gente terminó fue defendiendo a los soldados. Bueno, pero me hiciste acordar de esa historia y lo que más me asombra es que yo estaba ahí. Yo estaba ahí con ellos, con toda esa comunidad y, y bueno, temas como que marcan unas cosas, unos símbolos bien importantes. Ahora sí, Andresillo. ¿Qué te iba a decir? No, estaba pensando con lo que decías. Lo de
Pues apocalipsis no significa solo fin y destrucción, ¿no? Apocalipsis también significa revelación, ¿no? Entonces también hay que aprender a ver qué te están revelando estos tiempos para tu vida, ¿no? Entonces, también hay que aprender a ver esas cosas, ¿no? Que digamos que lo que está pasando en estos tiempos ya está escrito hace miles de años y estaba profetizado hace miles de años. Y, o sea, ya está escrito el mito hace mucho tiempo y pues a ese mito es el que estamos conectados, ¿no? Y pues si tú no aprendes a ver la realidad que vives desde los mitos desde los mitos a los que te conectas, pues es complicado, ¿no? Y también tiene que ver con, con todo lo que cuenta Carlos y ahora tú de los indígenas y chamanismo, como ellos desde sus mitos también saben que esto que estamos viviendo también ya estábamos destinados a vivirlo, ¿no? Pero entonces, pues digamos que lo importante no es el mito, sino aprender a ver el mito, ¿no? Y cómo eso que te está revelando el mito, tú lo puedes cambiar, ¿no? Porque pues así como funciona digamos, cómo funciona la sociedad también funciona, o sea, cómo funciona el universo, funcionas tú también, ¿no? Entonces, digamos que todo depende a qué mito te conectas, ¿no? Digamos que la muerte siempre ha existido y nunca va a dejar de existir, ¿no? Digamos que los muertos que ha habido, pues digamos que durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido muertos, ¿no? Digamos que la muerte es algo que lo usan contra ti o con lo que también te manejan, ¿no? Entonces, digamos, muertes o sea, no más por influenza en el 2018 hubo más muertos que por. Entonces, digamos que depende cómo usen esa información, cómo la tomes tú a tu favor o en tu contra, si eres víctima de esa información o la usas, ¿no? Entonces, todo depende, como siempre, desde dónde mires la realidad que te pintan, ¿no? Entonces, o eres objeto de esa realidad que te dicen por fuera cómo tienes que actuar, o eres sujeto de tu vida, ¿no? Entonces, también, digamos que la muerte es como hablamos en la reunión anterior sobre sexualidad, ¿no? Las fuerzas más poderosas que manejan al ser humano es la sexualidad y la energía de la muerte, ¿no? Entonces, digamos que desde estos paradigmas ellos saben cómo se maneja eso, ¿no? Perdón, Andresillo, perdón, es que no te escuché bien. Que la muerte Sí, también claro. es O una sea, fuerza digamos que superpoderosa. desde el psiquismo humano, o sea, ¿Cómo? las fuerzas y la energía más poderosa que maneja tu psiquismo es la sexualidad y la de muerte, ¿no? Entonces, o sea, sabes que eso tú lo ves, tú estás ahorita ahí con tu niño y empieza a temblar y tú sales corriendo. Entonces, porque o estás en tu apartamento solo y te llama el tipo que te gusta y pues también te puede. Entonces, digamos que son energías que tienen mucho poder, ¿no? Para que la gente se movilice, ¿no? Y digamos que desde estos paradigmas que son los que sí saben crear realidad, saben cómo crearle, que utilizan el mundo a su favor o utilizan la gente a su favor para crear la realidad que ellos les conviene, pues utilizan todas estas fuerzas, ¿no? Que ellos conocen, ¿no? Entonces, digamos que también hay que aprender a ver si estás siendo objeto de esa realidad que te están imponiendo o dónde estás tú como sujeto, ¿no? Para que la uses, ¿no? Entonces, es como aprender a usarlo. No se trata simplemente de escaparse de la realidad, sino también de aprender a crear tu propia realidad usando esas mismas fuerzas, ¿no? Porque pues, digamos que pues, las vemos afuera, pero nunca nos preguntamos cómo aprender a usar esas fuerzas también a nuestro propio favor, ¿no? Entonces, también, digamos que esa es parte del aprendizaje y de aprender a tomar conciencia, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué se me ocurre de pronto para la próxima reunión? Hablar como de los dones y cómo aprender a usar esas fuerzas. Creo que sería chévere porque pues ya como que hemos dicho listo, los dones, pero chévere entonces, ¿y cómo, no? digamos que, ¿Cómo o sea, todo, usarlos? todo Sería chévere como hemos para hablado, todo el tiene un paso a paso, próximo ¿no? Si tú tema. tienes un desde dónde, claro, y un por dónde y un para dónde dirigirte en tu vida, pues digamos que los dones van apareciendo según tú los vayas necesitando, ¿no? O sea, no es que tú tengas que hacer un curso o aprender una técnica de, no sé, lo que sea, cualquier don, de clarividencia o de astral, en fin, de cualquier cosa, sino que, Es que yo quiero, entonces yo quiero digamos que hacerle doler la cabeza a los policías ya. Yo quisiera si llegar tú y que tienes un un policía propósito está fijo, digamos, y maltratando un a alguien desde así claro, que le duele la cabeza. entonces, ¿Puedo entonces, tenerlo digamos que ya? lo que vayas necesitando en tu camino para alcanzar ese resultado va apareciendo, ¿no? Entonces, no es como aprender a, a manejar dones, sino que lo que tú necesitas y lo tengas claro para tu resultado vaya apareciendo en ese camino según lo necesites, ¿no? Ahora, no te oigo bien, está como Ok. cortado, Ay, no. está como lento. ¿No me escuchan? Ya, te escucho. ¿Aló? ¿Ya? Entonces creo que soy Andrés Creo yo. sí que bien, alguien pero me Andrés hizo está algo como aquí en algo el robótica la micrófono. voz. Entonces creo que soy yo. Alguien me hizo algo en el micrófono. ¿Sí? No, yo te escucho bien. Sí, Andrés se le está escuchando algo como, como
como no sé, sí, como cortado un como, poquito. no, no cortado, se escucha la voz, y se escucha No, completa, no, y es se escucha la señal. Distorsionado, sí. Es la señal. como algo así. Apaga el ventilador. Ahora sí mejoró. Sí, es la señal. Ah, el ventilador. Distorsionado. Sí, es la señal. Es el canal. Ay, Sí, señor. Cúcuta es muy lejos. Pero lo que me plantea Andrés está muy aplicable a la realidad que estamos viviendo. Y hay que aplicar esa sabiduría, pero también hay, pues no sé, a mí me deja poco. Para me mí, acuerda de, gracias. de estos libros de las enseñanzas de Don Juan. Pues no sé precisamente en qué libro, pero había una historia de, de un abuelo que así muy antigua la historia de que precisamente cuando llegaron los españoles a México, fue cuando más, digamos, se iluminaron, porque llegó pues, adversidad que les impulsó ese estado de Uy, iluminación. wow. Y hubo un ejemplo de un abuelo que fue esclavo indio, y cuando él todavía no tenía así su conocimiento espiritual de conciencia, entonces él llega y se escapa y conoce ya otro abuelo del que sí aprende todo el tema espiritual y su escuela y todo. Y llega a un nivel ya de estudio y de aprendizaje ya óptimo, y este abuelo le dice a él que tiene que volver donde había sido esclavo y volver a trabajar ya su aprendizaje, pero desde allá, desde donde estaba esclavizado. Y volvió, y pues obviamente el amo lo reconoció y lo castigó y todo, y volvió a ser esclavizado. Pero ya la diferencia es que él ya venía con un trabajo de conciencia, que yo me imagino pues tiene que ser otra vez el de presencia y aceptación de las cosas como son. Y en ese proceso, cuando él pudo aceptar y integrar y aplicar todo ese conocimiento, digamos, ya fue cuando el amo tuvo un accidente, se cayó un árbol, algo así, y se murió. Y como se murió, quedaron libres los esclavos y ya quedó libre. Entonces, esa es la historia que tiene de pronto algo que ver con lo que se está hablando No, acá, pero que me buenísima. acordé. Y ¿sabes qué me hiciste pensar en Mandela? En Nelson Mandela, cuando como que él a sus inicios pues fue como una guerrilla, bueno, qué sé yo, y fue violento. Y tocamos hoy que, por ejemplo, estas historias, estas de que me dices del esclavo, Pues vuelve a ser sería súper más o chévere. menos lo que se habla hoy, puede ser, ¿no? De hecho, no me Sí, gusta así, súper chévere. pues sí pienso, ¿no?, de qué se va a hablar, pero pues ahí vamos hablando del tema, ¿no? Una conversación ahí más fluida. No, sí, así, es un Sí, claro. conversatorio. Ahí miramos, pero creo que hoy pasaron temas súper chéveres. El de la muerte que decía ahorita Andrés, el de la energía de la muerte, no lo sabía. Y No Andrés está sabía lo de la hablando energía. de que en el tema de No, todavía de escucho la lento. ¿Me actividad escuchan bien? sexual también es algo muy importante, pero creo que no terminó la Sí, idea o no le escuché bien. Sí. Andresillo, ¿ya mejor? sí. Entonces, sí, lo que estaba Un diciendo poquito también tiene que ver eso, ¿no? distorsionado. Pero mejor, se Cómo escucha aprender a usar mejor. esas energías que son pues Sí, un poco mejor, las sí. energías más poderosas que tenemos a nuestro favor, ¿no? Que al fin y al cabo es aprenderlas a usar en ese camino hacia la creación de lo que queremos en la vida. Entonces, también se trata de eso, ¿no? De aprender a usar todas las herramientas que tenemos disponibles para aprender a crear la realidad que cada uno quiera. Así como lo hace el universo, como lo hacen las personas que están allá arriba, que son las que manejan esta realidad, y que saben hacerlo, y pues en vez de estar peleando con ellos, más bien es aprender cómo ellos lo hacen y usarlo también a nuestro favor. Pues eso ¿No hay que todo? me parece una buena ¿Hay una qué? escuela. Lo mejor del caso es que no hay libros, ¿cierto? Hay una tradición es oral de eso, ¿cierto? Sí, Jesús. Oral, o hay Jesús habló de libros esto que todo el hablan de tiempo. eso. Y para los Ahora, que no saben por de él, los maestros que nos daría eso escrito en sí, algún claro. lugar, eso sí yo me declaro ignorante. Hay muchos. Hay unas herramientas de creación, claro. Hay unas herramientas de creación, claro. Hay unas herramientas de creación. Y esas herramientas de creación, obviamente, si uno se pone a leer el Evangelio, el Nuevo Testamento, y hay Digamos otro que que hay se una, llama, hay una, una enseñanza primordial que se pero llama. el tema es sistemáticamente el curso cómo es. Hay No muchos es un libros estado que hablan natural, sobre esto, que como que digamos que hay una enseñanza puede darse por primordial. ¿Sí me cualquier escuchan? rama. Por, Hay una enseñanza primordial que se Jotica, llama la enseñanza iniciática, Jotica, ¿no? Hay muchas variaciones sobre la iniciación. Entonces, sí. espera, ¿me escuchan? ¿La qué? ¿Puedes escribirlo? ¿Puedes escribirlos por ti? Entonces, ¿de qué se trata la iniciación? La iniciación es aprender, es lo Pero que, si los lo que puedes comúnmente escribir, llamamos los que nos espiritualidad. estás diciendo, Sino por que la favor. iniciación, digamos que es aprender a La pensar enseñanza, las la leyes del iniciación. universo
y utilizarlas a tu favor. Entonces, digamos que hay muchos caminos de iniciación, ¿no? El chamanismo, el que hablaba Carlos, con Carlos Castaneda, la cábala, el hermetismo. Jesús lo hizo desde la iniciación, él aprendió de los egipcios, aprendió de los sufís, aprendió en la India, este camino de la iniciación que usaron muchos y del cual aprendieron para pues, aprender a crear realidad, ¿no? Porque al final fue la enseñanza que llegaron, pero pues como toda gran enseñanza fue separada de lo humano. Entonces, digamos que lo que hoy se conoce, o sea, no hay más lejos, o sea, no hay nadie más lejos de Cristo que un cristiano, entonces, porque no conocen de esta enseñanza, ¿no? Entonces, eh, todo lo que todo lo que conocen de Cristo es lo que les dice la religión, que dijo Cristo. Una cosa es lo que dice la religión que dijo Cristo y otra cosa es lo que enseñó Cristo en realidad. Entonces, es más, la Biblia, lo que pasa es que también depende desde qué verdad aprendes a leer los libros, ¿no? Porque digamos que la Biblia también es un libro que enseña iniciación. Lo que pasa es que como lo vemos desde afuera, o como lo leemos desde como objetos, no como sujetos, entonces las verdades que están ahí, o sea, los saberes que hay ahí se acoplan a tu verdad, ¿no? Entonces, ¿desde qué verdad estás leyendo tú la Biblia? Entonces también tiene que ver con eso. O sea, si tú no tienes claves iniciáticas, si no tienes claves herméticas, pues no ves lo que te están diciendo ahí. Entonces también tiene que ver con desde dónde lees los libros que leas. Entonces también es importante saber desde dónde se hace y lo que se hace, ¿no? Entonces, pues sí, hay libros, hay muchos y enseñanza, pues hay una enseñanza que es la enseñanza original, que era la religión original que después fue desviada por el humano, transformada y pervertida, ¿no? Pero sí, sí hay una enseñanza original que nos enseña a crear realidad propia desde la iniciación. Entonces, grandes iniciados, Jesús, Buda, Milarepa, Mahoma, el mismo Gandhi, fueron iniciados, o sea, iniciados más contemporáneos. Vamos a hablar de Newton, ¿cómo es que se llama? De físicos. ¿Cómo se llama el nombre del físico? Einstein, bien iniciado, que aprendió con los hobbies, que también eran iniciados, que también es un camino de iniciación. En fin, o sea, caminos de iniciación hay muchos, pero hay una sola enseñanza, ¿no? Desde donde la tomes, pues ya es decisión de cada uno. La cábala también es un camino de iniciación. En fin, ¿Einstein? ya es su decisión de cada quien, la tome uno. Yo creo que, yo creo que vale la pena hacer una reunión de eso. Pues porque sí, como estoy viendo, pensando y explorando como un poquito más en ¿De los qué? cómo, ¿no? Yo creo que primero, eso es Sí, los primero toma cómo, de porque ya conciencia estamos si, como que lo entendimos. si Ahora ya, sí, digamos que el como primer paso, que es el dándonos primer como paso esas fundamental de que hablan herramientas, todas las Biblias, qué energía podemos en el principio del usar, cómo caos, usarla, todo darse eso cuenta y tomar podemos conciencia si en realidad cada uno ya De salió, lo que habla salió de ese caos tiene que ver mental, con ¿no? Entonces, para desde ahí sí empezar a, a tomar ese camino, ¿no? Porque pues si tú no tienes claro el primer paso, que es el caos de la idea, Bueno, desde donde empiezas a crear, pues pero digamos que la energía Andresito, sexual perdona, lo que es un quiero decir es que amplificador de lo que tú deberíamos estás como creando. dedicar como un capítulo a eso. ¿Me Ya escuchas, pues un Jorge? poquito para cerrar, La no, energía igual no lo sexual dejamos hablar, Jota, eh, lo que tú nos ibas a la, la, decir, la, la energía Ah, sexual es espérate, un Jotita. no, amplificador de lo que un tienes que momento, crear espera. primero. Aquí Tú estoy. primero creas en la idea, o Ya sea, la estoy idea acá, es desde ahora donde sí, estás aló, creando. Bueno, aló. O sea, si estás creando de los 4 paradigmas, o estás creando desde la magia, Dale, desde dale, la Andrés, iniciación desde qué dale. Sí, paradigma Andrés, dale, partes dale, para dale. empezar a crear tu vida. Segundo, la palabra, qué es lo que estás diciendo para crear, cuál es tu orden. Tercero, el cómo. El cómo no tiene que ver, el cómo no es cómo se hacen las cosas, sino cómo me siento yo con relación a lo que puse en mi idea y a mi palabra. Entonces, porque el cómo tiene que ver con tus sentimientos. Que tus sentimientos es la chispa energética que le da vida a tu idea y a lo que expresas en esa Vale. idea. Entonces, mientras esos 3 caminos, los primeros 3 pasos, no estén alineados, de ahí para allá, pues lo que salga es orden o es caos. Si no están alineados, pues cualquier energía sexual vas a crear es más caos porque lo que viene es del caos. Entonces, tú no tienes claro de dónde estás creando, cómo lo estás haciendo, cómo tienes que alinearte. O sea, si no hay coherencia en los 3 primeros pasos, la energía sexual, que es una amplificadora y potenciadora de lo que tú estás creando, pues va a crear más caos, porque lo que estás poniendo antes es eso. Entonces, lo primero y principal siempre es la idea, la palabra y el sentimiento, ¿no? Que son los 3 primeros pasos que tú no te puedes saltar en ningún momento. Y es lo que enseña toda la iniciación. O sea, ni Dios se lo puede saltar. O sea, toda Biblia te dice, ni Dios dijo. O sea, ni Dios puede saltarse la palabra. Entonces, eso tiene que ver con sonido, con frecuencia, ¿no? Como decía también con sonido Tesla, iniciado. O sea, si tú quieres crear un universo, en términos de energía, frecuencia y vibración, ¿qué es energía? La energía es la idea, es la frecuencia, la palabra, la vibración que es el sentimiento.
Pues, yo creo que sí toca como ampliar este tema después. No es que no se escucha muy claro, entonces queda como... Ahora no te escucho, Angélica. no, Ah, no, mío sí Andrés, era de ahorita micrófono. esta última, no, con Andrés sí nos está pasando la señal, qué Sí, pesada. está Bueno, interesante. vamos a hacer algo para no perder lo de Andrés. Eh, ya hoy creo que su señal no fue buena. Entonces, quisiera darle la palabra a Jota, ya para cerrar, y, no, y abrir Sí, como otro espacio para que sí, Andrés nos termine de contar. sí, porque está muy interesante, Andrés, de verdad, gracias. Porque cada vez que Andrés está en estas reuniones y nos habla, siempre nos deja una información valiosa y nos deja tareas. Pues lo digo en lo personal, ¿no? Mi opinión muy A mí a respetuosa, pero veces me siempre deja nos un deja poco como esa desilusionada, tarea, pero bueno, como venga, hermano, vaya y revise. porque me rompe el Está romanticismo y Angélica. la mística. Ah, Sí, sí. me No, aterriza pero ¿sabes una demasiado, cosa? pero bueno. No, pero es que Andrés, sí, haciendo un juicio que puede ser atrevido, pero en mi manera de ver, ¿no? Sí, Como con las gafas que yo sí, tengo de ver el mundo, yo creo que Andrés sí, tiene sí. una espiritualidad muy concreta, ¿sí? Es una espiritualidad muy pragmática y yo creo que pues en lo espiritual, con la de aquí en la tierra, y él la tiene muy clara cómo se maneja uno en los dos mundos, Así es. ¿sí? Mm, Sí, pues no sé, sí. lo que puedo decir. Entonces, de verdad, gracias. Y también a Carlos. Me identifico mucho con este tema de la historia de Carlos, porque también por ahí hay otro grupo con unos amigos que enseñan de las plantas, pero es con Dios y la Virgen. Entonces, es una vaina también de conciencia cristiándolos. De verdad, muchas gracias porque aprende uno mucho, unas cosas muy, muy edificantes, de verdad. Muy amable. Gracias. También, ya cerrando, entonces yo también les digo gracias, gracias Andrés por compartir también ese conocimiento y a Jorge, Javier también. Ujú. Sí. Vale. Gracias Angie también por tener este espacio, por No, convocarnos. no, 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 no. Maravilloso. Creo que pude desahogarme yo también un poquito y, y que los admiro y me siento así como en admiración porque yo sé que sus vidas también hablan de lo que ustedes dicen. Entonces, esa creencia a mí me parece pues espectacular. Y nada, creo que fue una conversación deliciosa. Muchas gracias. Creo que vamos bien. Pues no es por generar, pero creo que vamos en el camino que es. Bueno, Entonces ahí muchas nos gracias a iremos ustedes. apoyando. Eh, Nos hablamos en 15 días y ya voy Hola, mirando cuál sería el ¿me tema escuchan? que quedó ahí como en Bueno, pendiente. Creo que no, hacemos también con pues cada uno agradecerles, y digamos que proponemos cuando pasan estas el cosas también siguiente, el que tema de es 15 lógica días, de la dentro de iniciación, 15 ¿no? días, ¿listo? De los temas sagrados No, siempre hay Y desfiles, para los que me puedan entonces hay acompañar mañana problemas, en el programa, pero también les el agradezco problema no es mucho. detenerse ante los problemas, ¿no? Entonces, Mañana a nada, las seguimos 5. hablando y gracias a ustedes y sí, también de ustedes aprendo mucho Sí, y no, la idea es compartir y que todos crezcamos. Bueno, ujú. entonces cuídense mucho y nos vemos. sí, Feliz noche. sí. Feliz la parte. Chao. Ajá, sí. Chao. Gracias. Sí, gracias, muy amable. Dale, gracias. Bueno, entonces, feliz noche y Feliz ahí día Feliz del estamos amor. noche. hablando. ¿Sí? Ay, sí, feliz día. Gracias, Feliz día del Angélica. amor y feliz día del solo. Angélica, sí. Buen fin de semana. Chao. Chao. Vale, Es hasta que luego. bueno, besitos, gracias por Chao. todo. Chao.